Bienvenido, bienvenida. Yo soy Lomianor y vivo en Finlandia. Esta es la continuación de la historia de los anillos de poder y del destino de Sauron, narrados en el Silmarillion. Relájate y disfruta. Desde esos días siempre hubo guerra entre Sauron y los elfos, y Eregion fue arruinada y Celebrimbor muerto, y las puertas de Moria se cerraron. En ese tiempo, la fortaleza y refugio de Imladris, que los hombres llamaron Rivendell, fue encontrado por Elrond medio elfo, y resistió largo tiempo. Pero Sauron recogió todos los anillos del poder que quedaban, y los repartió entre los otros pueblos de la Tierra Media, con la esperanza de tener así sometidos a todos los que desearan contar con un poder secreto, fuera de los alcances de su propia especie. 7 anillos dio a los enanos, pero a los hombres les dio 9, porque los hombres en esto, como en otros asuntos, demostraron ser los más dispuestos a someterse. Y todos los anillos que Sauron gobernaba los pervertía, con bastante facilidad, pues él mismo había contribuido a hacerlos, y estaban malditos, y traicionaron al final a todos quienes los llevaban. Los enanos demostraron ser firmes y nada dóciles. No soportan de buen grado el dominio de los demás, y es difícil saber lo que en verdad piensan, y tampoco es fácil inclinarlos a las sombras. Solo llevaban los anillos para la adquisición de riquezas, pero la ira y una abrumadora codicia de oro les encendió los corazones, mal del que luego Sauron obtuvo gran beneficio. Se dice que el principio de cada uno de los 7 tesoros de los reyes enanos de antaño fue un anillo de oro, pero todos esos tesoros hace ya mucho que fueron saqueados, y los dragones los devoraron. De los 7 anillos, algunos fueron consumidos por el fuego, y otros recuperados por Sauron. Fue más fácil engañar a los hombres. Los que llevaron los 9 anillos alcanzaron gran poder en su época. Reyes, hechiceros y guerreros de antaño. Ganaron riqueza y gloria, aunque solo daño resultó. Parecía que para ellos la vida no tenía término, pero se les hacía insoportable. Podían andar, si así lo querían, sin que nadie de este mundo bajo el sol llegara a descubrirlos, y podían ver cosas en mundos invisibles para los hombres mortales, pero con no poca frecuencia veían solo los fantasmas y las ilusiones que Sauron les imponía. Y tarde o temprano, de acuerdo con la fortaleza original de cada uno y con la buena o mala voluntad que habían tenido desde un principio, iban cayendo bajo el dominio del anillo que llevaban y bajo la servidumbre del único, que era propiedad de Sauron, y se volvieron para siempre invisibles, salvo para el que llevaba el anillo regente, y entraron en el reino de las sombras. Eran ellos los Nazgûl, los espectros del anillo, los más terribles servidores del enemigo. La oscuridad andaba con ellos y clamaban con las voces de la muerte. Ahora bien, la codicia y el orgullo de Sauron crecieron hasta que no tuvieron límites, y decidió convertirse en el amo de todas las cosas de la Tierra Media, y destruir a los elfos, y maquinar, si le era posible, el derrumbe de Númenor. No toleraba libertad ni rivalidad alguna, y se designó a sí mismo señor de la tierra. Una máscara podía llevar todavía, con el fin de engañar los ojos de los hombres, si así lo deseaba, que lo hacía parecer sabio y hermoso. Pero prefería dominar por la fuerza y el miedo, si se lo permitían, y los que advirtieron cómo su sombra se extendía sobre el mundo lo llamaron el Señor Oscuro y le dieron el nombre de enemigo. Y Sauron dominó otra vez a todas las criaturas malignas de los días de Morgoth
que aún quedaban sobre la tierra o debajo de ella. Y los orcos le obedecían y se multiplicaron como moscas. Así empezaron los años oscuros, que los elfos llaman los días de la huida. En ese tiempo, muchos elfos de la Tierra Media huyeron a Lindon y desde allí se fueron por el mar para no volver más, y muchos fueron destruidos por Sauron y sus servidores. Pero en Lindon, Gil-galad se mantenía firme, y Sauron no se atrevía aún a cruzar las montañas de Ered Luin y atacar los puertos, y Gil-galad recibía ayuda de los númenoreanos. En todo otro sitio reinaba Sauron, y los que querían librarse de él se refugiaban en la fortaleza de bosques y montañas, y el miedo los perseguía de continuo. En el este y el sur, Sauron dominaba a casi todos los hombres, que se volvieron fuertes por aquellos días y levantaron ciudades y muros de piedra, y eran numerosos y feroces en la guerra y estaban armados de hierro. Para ellos, Sauron era rey y dios, y le tenían mucho miedo, porque él ponía a su casa un cerco de llamas. No obstante, la arremetida de Sauron contra las tierras del oeste conoció por fin un impedimento, porque como se cuenta en la Akal-a-Veth, fue desafiado por el poder de Númenor. Tan grandes eran el poderío y el esplendor de los númenoreanos en el mediodía del reino, que los sirvientes de Sauron no podían resistírseles, y con la esperanza de ganar por la astucia lo que no podía ganar por la fuerza, abandonó un tiempo la Tierra Media, y fue a Númenor como rehén de Tar-Kalion el rey. Y allí habitó, hasta que por fin corrompió mediante argucias los corazones de la mayor parte del pueblo, y los hizo librar una guerra contra los Valar, y así maquinó la ruina que durante tanto tiempo había deseado. Pero esa ruina fue más terrible de lo previsto por Sauron, porque había olvidado el poder de los señores del occidente cuando montaban en cólera. El mundo fue destruido y tragada la tierra, y los mares se alzaron, y el mismo Sauron se hundió en el abismo. Pero luego su espíritu subió y volvió volando a la Tierra Media como un viento negro en busca de morada. Allí descubrió que el poder de Gil-galad había crecido en los años de ausencia y se había extendido ahora por vastas regiones del norte y el oeste, y llegaba más allá de las montañas nubladas y el gran río, aún hasta los bordes del gran bosque verde, y se acercaba a los sitios en los que otrora se había sentido seguro. Entonces Sauron se retiró a la fortaleza en la Tierra Negra y pensó en la guerra. En el próximo vídeo te contaré el final de la historia de los Anillos de Poder y cómo se inicia así la tercera edad de la Tierra Media. Suscríbete para conocerla. Hasta la próxima, pequeño hobbit.